Muchas gracias por acompañarnos ya en Sin Filtro. Seguimos discutiendo con el hashtag SF48 horas todo lo que ha ocurrido respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ya les habíamos presentado a Estuardo Zapeta y se integra también a esta mesa de discusión Philip Chicola. Philip, muy buenas noches. Ya habíamos hecho una primera aproximación con Estuardo de qué es lo que estaba pasando a partir de la resolución de la Corte de ayer. Recapitulando en dos platos, a las 11:30 de hoy, el gobierno de Guatemala, había 3 miembros del Consejo Nacional de Seguridad, dicen no vamos a permitir que Iván Velázquez entre al país. La fiscal general María Consuelo Porres a las 4 o 5 de la tarde dice vamos a estar vigilantes, y hace cuestión de 1 hora y media se conoce de la carta que envió Sandra Jovel a Naciones Unidas, esencialmente diciéndoles tienen 48 horas para nombrarnos un nuevo comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, porque desde el 3 de septiembre hemos desconocido a Iván Velázquez. ¿Qué impresiones tienes? ¿Cuáles son tus generalidades sobre este asunto? Bueno, yo les empezaría diciendo que esto parece un partido de ping-pong a 3 raquetas. ¿Por qué? Porque, a ver, muchas de las actuaciones, de las resoluciones y de lo establecido por las autoridades del país parecieran que tiran la pelota a otros actores. Por ejemplo, la resolución de la Corte de Constitucionalidad. La resolución de la Corte de Constitucionalidad, y miren, esto ya lo aclaró el día de ayer la magistrada Gloria Porras, lo aclaró hoy en la mañana Dina Ochoa en sendas entrevistas. En la resolución de la Corte de Constitucionalidad, para empezar, no condiciona, no hay un condicionamiento de que primero hay que negociar y después se permite el ingreso. La resolución establece plenamente que el Estado de Guatemala debe conducir sus relaciones diplomáticas de acuerdo a lo establecido en los convenios internacionales. El acuerdo de CICIG es un acuerdo vigente y el acuerdo establece plenamente que cualquier controversia se debe resolver vía el artículo 12 que establece la negociación. Pero en ningún momento condiciona hasta que no se cumpla A, no se puede cumplir B. Que en la segunda parte, en el inciso B de esa resolución, dice que se debe de permitir el ingreso al país del comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala al país. Entonces muchos dijeron, bueno, ¿por qué no mencionaron a Iván Velázquez? Eso quiere decir que entonces que la Corte, porque miren, desde el mismo amparo que presenta el abogado Alfonso Carrillo, él solicita la protección no para Iván Velázquez como persona individual, él solicita la protección para el comisionado de CICIG. Entonces, la Corte de Constitucionalidad reconoce, digamos, el derecho del comisionado de CICIG de poder ingresar a Guatemala. Entonces, aquí a ver, el agravio o la protección ante un potencial agravio no se hizo en favor de una persona en individual, se hizo en favor de un cargo. Entonces, quien ostente ese cargo va a poder ejercer el derecho. Dicho de una forma más sencilla, quien sea reconocido como el comisionado de la CICIG es quien va a tener el derecho sin ninguna limitación de ingresar a Guatemala. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Tira la pelota de la Corte de Constitucionalidad. ¿A quién se la tira? A la ONU, a Naciones Unidas. ¿Por qué Naciones Unidas? A ver, si nos vamos al acuerdo de creación de CICIG, que es un acuerdo atípico, es que el acuerdo de CICIG no lo podemos contrastar con nada porque no hay nada remotamente parecido en el mundo. En el acuerdo de CICIG, concretamente, en el artículo 5, si no estoy mal, numeral A, el literal A, se establece taxativamente que el comisionado de CICIG es designado por el secretario general de Naciones Unidas. Punto. O sea, sin preguntar al Estado de Guatemala, sin consideración de nada más. O sea, es una decisión unilateral del secretario de Naciones Unidas. Entonces, básicamente, ¿qué hace la Corte con su resolución de ayer? Le dice a Naciones Unidas, vos tenés la facultad de decir quién es el comisionado. Quien vos digas que es el comisionado de CICIG es el que entonces tiene el derecho de entrar al país. Pase adelante. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Puede que, como ya dijo Antonio Guterres en su comunicación de hace unos días, que confirme Iván Velázquez al frente de CICIG, por ende, el derecho a la protección sería de quien ostente el cargo, si en ese caso sería Iván Velázquez tendría derecho a entrar a Guatemala. Si Naciones Unidas dice, no, pues ¿sabe qué? Ya mucha complicación, voy a poner a Melanito de comisionado, pues es Melanito el que tiene el derecho de ingresar al país. Pero entonces, el derecho de ingreso, así como hemos dicho 1001 vez,
que el antejuicio es un derecho inherente al cargo, en este caso, la Corte lo que reconoce es que el derecho de ingresar al país sin ninguna limitación es un derecho inherente al cargo de comisionado. Y el cargo de comisionado lo decide de forma unilateral Naciones Unidas. Entonces, la Corte le tira la pelotita a Naciones Unidas. Pero aquí es donde viene la segunda parte de la ecuación. Viene el Estado de Guatemala y en la conferencia de prensa de hoy en la mañana, la canciller Jovel dice, o básicamente anuncia, que el Estado de Guatemala le pide al secretario general de Naciones Unidas que en un plazo no mayor de 48 horas nombre a un nuevo comisionado. Y aparte le solicita que, más que nombre a un nuevo comisionado, que envíe una nueva lista de comisionados y que el Estado de Guatemala va a proceder a ratificar de común acuerdo. Eso sí es una aberración. Porque en el acuerdo de CICIG, como les digo, es taxativo, es claro en decir que la designación del comisionado es una decisión unilateral del secretario general. Dicho de una forma más sencilla, aquí en el acuerdo, Guatemala y Naciones Unidas acordaron, mira, pues vamos a crear esta comisión, ¿okay? Vamos a ponerle un comisionado. Y es cierto, esa comisión va a operar en mi territorio, pero vos, Estuardo, vos lo vas a nombrar unilateralmente. No me tenés que preguntar, no me tenés que pedir permiso, no lo vamos a acordar, es tu decisión. Entonces, cuando viene el gobierno de Guatemala y le dice Naciones Unidas, mándame una lista y sobre eso yo te voy a decir quién sí, eso sí es una transgresión al acuerdo. Pero luego viene la otra variable de la ecuación y es el anuncio que hace hoy en la tarde la fiscal general Consuelo Porras, que ella básicamente dice, miren, hay un acuerdo vigente y el acuerdo debe cumplirse, que es un principio que la Corte de Constitucionalidad citó ayer, el principio de pacta sunt servanda, los acuerdos deben cumplirse. Entonces la fiscal general básicamente lo que dice es, mire, si la Corte de Constitucionalidad considera que hubo un desacato de la resolución del día de ayer, yo opero, yo acciono. Por eso dice, si la Corte certifica lo conducente, yo acciono. Entonces la fiscal general le tira la pelotita a la Corte de Constitucionalidad. Nuevamente. La Corte de Constitucionalidad le tiró la pelotita a Naciones Unidas. Y el gobierno de Guatemala también le tira la pelotita a Naciones Unidas. Entonces, hoy, ¿quién tiene la pelota en su cancha? Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas puede hacer básicamente tres cosas. Decir, miren, hay un comisionado designado, que es Iván Velázquez. Y él se queda hasta que termine su contrato o su mandato. Escenario 2, que Naciones Unidas diga, no, pues ya, mucho relajo, que no sé qué, vamos a poner a otra persona de comisionado. O el escenario 3 es que Naciones Unidas no conteste. Y si Naciones Unidas no contesta, se sobreentiende que hay un comisionado, quien fue ratificado en su cargo en la comunicación de la semana pasada o antepasada por el secretario Guterres. Entonces, hoy la pelota, para que la Corte de Constitucionalidad evalúe y para que el Ministerio Público evalúe sobre lo que diga la CC, hay que esperar a ver qué dice Naciones Unidas. Y un último elemento, porque también hay una discusión muy amplia de si hubo o no hubo desacato. Lo que pasa es que ahí sí entramos en arena más movediza o en zona más gris, porque básicamente la Corte establece en su resolución que, o mejor dicho, conmina a las autoridades denunciadas a que permitan el ingreso. Pero habla en particular del director del Instituto de Migración. De la coordinadora si no estoy mal, de la subdirección del Ministerio, de la Dirección de Migración y al presidente de la República. Pero entonces entraríamos en una discusión de en qué momento se produciría el desacato. Y lo que muchos juristas han señalado es que el desacato solo se produciría hasta el momento en el que se vede el ingreso. O sea, el gobierno puede decir cualquier cosa, que no lo va a dejar entrar, que no tiene visa, que no va a permitir que se suba en un avión. Todo eso no tiene un efecto legal. El efecto legal se materializaría hasta el momento que el comisionado de la CICIG entre a territorio guatemalteco, se llegue a migración y en migración le dice, usted no puede entrar. Hasta en ese momento se estaría desobedeciendo la resolución de la CC. Todo lo que pase anteriormente, en teoría, a ver, puede ser debatible, puede ser cuestionable, da para mucha discusión, pero mientras no haya un acto de autoridad, es difícil pedirle a la CC que una ejecución de amparo. Por eso digamos que esto es como un jueguito de ping-pong en donde todos se tiran la pelotita, pero hoy quien tiene la pelota central es Naciones Unidas. Estuardo.
Mira, tomo los escenarios que hiciste ya fuera de la resolución, aunque sí hay que anotar que la resolución, la CC lo tira todo al artículo 12, ¿verdad? Esa pelota la vuelve a tirar otra vez al artículo 12 como una de las consecuencias precisamente de amparar, ¿verdad? Dice primero que se permita, primero creo que no debemos utilizar por lo que estableciste, que en realidad no hay correlación entre uno y otro, y es correcto. Dice que se permita el ingreso de él o la comisionada y luego pues se vaya a discusiones, a acuerdos con base en el artículo 12. Yo creo el escenario más fuerte ahorita para Naciones Unidas será la confirmación de Iván Velázquez. Ese es el que yo creo, ese es el escenario que creo que se tendrá por una razón. Si es que habrá cambios solicitados aún por el mismo Estados Unidos al proceder de la CICIG en Guatemala, ¿verdad? Esos cambios en la traslación de capacidades, por ejemplo, una auditoría más fuerte, más transparente, digamos, de el uso de los recursos, todos estos temas, ¿verdad? Va a tener que hacerse con alguien que conozca bastante bien esto. O ese puede ser un escenario. Y el segundo escenario es que esa es una posición que en términos generales no existe, o sea, de derecho no existe, no está escrito, pero que ya funciona, y aquella pregunta, y mientras no está el señor Iván Velázquez, ¿quién funciona? Hay una, digamos, como subcomisionada, yo no sé cómo llamarle, ¿verdad? Porque alguien tiene que estar, sí, alguien está a cargo, encargado de la tienda. Correcto, hay encargada, y es una encargada de tienda, que puede ser posiblemente también una posibilidad de sustitución con dirección desde Nueva York o dirección desde cualquier otro lado. Pero ese para mí es el escenario, digamos, que Naciones Unidas ahorita enfrenta. No sé si no responder, que tiene todo el derecho de no responder. Era una carta que sí tiene un lenguaje bastante fuerte en términos diplomáticos, y tiene por eso nuestro hashtag de las 48 horas, hasta un tiempo, ¿verdad? Que eso en la diplomacia usted le tiene que cumplir, y ahorita, si no, y en 48 horas. Y si no, usted es el responsable de lo que está pasando, que es lo que plantea la carta. Y un tercer punto que yo creo que sí tenemos que considerar es que ya las visas de las personas que trabajan en CICIG, sobre todo el equipo CICIG, vencen. Y esa es una de las dudas que vamos a tener que despejar. Y es una de las dudas que vamos a tener que despejar. ¿Cuál va a ser entonces el proceder del gobierno de Guatemala con relación a las visas de los trabajadores? Entonces, ahí hay tres puntos que, digamos, son consecuencia pero no necesariamente ligados a. Claro. Ya pueden resultar en términos de la decisión de confirmar al señor Velázquez, con lo cual, si es confirmado, entonces entraría a activarse la norma de incumplimiento establecida aquí, ¿verdad? Y entonces sí, la fiscal general entonces tendría que actuar. Segundo, ¿cómo se va a dar un cambio en la normativa del accionar CICIG dentro de Guatemala? De esos cambios que se han hablado ya. Y tercero, ¿qué posibilidades habrá aún de, si se da una confirmación del señor Velázquez, que entre inmediatamente o va a tomar un tiempo para que esperar? Vamos a tomar nosotros también un tiempo para ir con nuestros patrocinadores. Y cuando regresemos a Sin Filtro, seguimos con el hashtag SF48 horas. Hashtag SF48 horas, seguimos hablando de toda esta controversia en torno a la CICIG, la posición del gobierno de Guatemala y la carta que también ha mandado la canciller Sandra Joviel. A ver, en líneas generales, la conclusión que saco de estas primeras pláticas que tenemos es que no necesariamente vamos a un curso de colisión que va a permitir la ruptura institucional del país como se venía hablando en las últimas 2 semanas. ¿Soy demasiado optimista o no en cuanto a esto? ¿Cómo lo ven? Es que yo creo que el escenario no es de blanco y negro. O sea, no es... La resolución de la Corte de ayer quedó... A ver, digamos que la resolución de la Corte, en lugar de generar
una salida muy, digamos, muy puntual, dejó un abanico muy amplio. Porque básicamente dice, bueno, primero Naciones Unidas, decime quién es el comisionado. Luego, la transgresión o la eventual desobediencia a la resolución de la Corte solo se podría dar hasta el momento en el que físicamente se impida el ingreso de la persona que ostenta el cargo de comisionado de CICIG. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si viene Naciones Unidas y no responde la carta de Guatemala? Iván Velázquez sigue siendo comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ok, va. Era la pregunta que hacías precisamente anterior. O sea, ¿qué pasa si llega a la si viene frontera, alguien, le pone un avión, aterriza y dice, exactamente, aquí está mi nombramiento? Que fue la pregunta que no quisieron contestar hoy los miembros del Consejo de Seguridad. Exactamente. Segunda pregunta. ¿Qué pasa? Indistintamente, de si Naciones Unidas confirma a Iván Velázquez o nombra a alguien más. ¿Qué pasa si el comisionado, indistintamente de quién sea, no viene a Guatemala? ¿Qué pasa si el comisionado dice, bueno, pues yo voy a seguir operando desde Nueva York, el equipo funciona bien en Guatemala, yo doy mis órdenes desde Nueva York? ¿Qué pasa? Para eso hay Skype. Para eso hay Skype. Para eso hay Skype. ¿Qué pasa? Bueno, pero el gobierno de Guatemala también puede tomar una posición más dura. No sé, retirar gente de CICIG. Bueno, pero es que ahí entramos en otras acciones. La carta que vimos hoy, yo no soy diplomático, pero sí escuchamos a un diplomático o mejor dicho, a un ex canciller que era Fernando Carrera, planteando que la carta sí era un poquito subida de tono, por no decir abusivita. O sea, si vemos un gobierno o algunos miembros del gobierno envalentonados. Pero mira, aquí sé que alguien podría pensar, no hay comisión sin comisionado en el escenario que estás planteando. Pero cuidado, que la comisión no es porque haya comisionado. Hay comisión porque hay un acuerdo. De hecho, eso es lo que dice la resolución. Hay comisión porque hay un acuerdo entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas. Por eso es que hay comisión. Y de hecho, en términos generales y en términos diplomáticos, desde 2004, 2005 y cuando venían todas estas discusiones, como se llevaron a cabo es que es una petición del Estado de Guatemala y que es ratificada por el Congreso de la República. Eso de esta resolución. Y que por lo tanto lo agregamos a nuestra legislación. Hay una comisión. ¿Y qué tal si esos son precisamente los cambios que también se andan buscando en esa CICIG renovada, como digamos en una especie de los cambios que tendrían que hacerse? A mí no me parece extraño el argumento ni el escenario en el cual alguien dirija desde Nueva York o Bruselas o Zúrich o de donde quiera, o de México, pues, ¿verdad? O de Bogotá, de donde sea. O de San Salvador. Tenemos la tecnología. O de Tapachula. Sí. Bueno, ahí está el famoso meme de cruzando el Suchate. Sí. pero digamos, eso no me sorprende. Eso no debería sorprendernos, porque, digamos, muchas empresas multinacionales así se dirigen. O sea, el país funcionó camino así, lo hemos dicho en algunos momentos. Pero digamos, podría ser. Pero además, hagámonos la pregunta, no cómo sería, sino cómo ha sido estos días que, digamos, no se tiene, el comisionado no ha estado aquí. Pues ha funcionado, han habido casos y transurbano y los casos que se han llevado hacia adelante han estado, digamos, en la línea de cierta programación que se tiene. Mira el caso de Quetzaltenango, ¿verdad? De Mito Barrientos y todo. O sea, sí han habido casos sin que esté el comisionado aquí. Obviamente hay una direccionalidad, obviamente hay un digamos a decir, vamos por aquí una en conducción este camino, estratégica. hay una conducción, sí, estratégica, que eso se puede hacer de lejos. Vos, Felipe, decías que este es uno de los acuerdos más extraños en el mundo, es correcto. Y para muchos sería hasta más raro todavía que sea dirigido desde afuera. Pero dada la tecnología, ¿por qué no? O sea, yo no vería eso. Por eso te digo que mi primer escenario, posiblemente el escenario que yo consideraría más fuerte, es la confirmación de Iván Velázquez como el comisionado, pero no para que venga a pelearse no para que venga a pelearse a la frontera o en el aeropuerto, pues eso
eso no creo que sería también dentro del caché diplomático, ¿verdad? Eso no tendría que entrar dentro de eso, sino para una direccionalidad y para decir si hay comisionado. El posicionamiento del comisionado, pues en términos generales, terminaría siendo casi que irrelevante. A ver, pero preguntaba del papel del gobierno. ¿Podría el gobierno elevar un poco más el tono de agresividad? Es que miren, ¿qué creo yo que va a responder Naciones Unidas? Cuando vamos a ver el acuerdo de CICIG, por eso les digo, es que en la carta diplomática, la canciller Jovel cita que de acuerdo a las normas, usos y prácticas diplomáticas, el país recipiendario, receptor, puede autorizar la llegada de un diplomático. Pero ahí hay un error. La CICIG no es una misión diplomática. O sea, a ver, la CICIG es un órgano extraño. Es una institución creada producto de un acuerdo bilateral entre Guatemala y Naciones Unidas. Se le reconocen a los miembros de la comisión las mismas prerrogativas que un funcionario diplomático, pero no es una misión diplomática. Ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque ese dato es lo que la Corte el año pasado, de forma subyacente, validó al haber anulado la decisión de declarar non grato. Porque básicamente, y esto es un análisis que el ex canciller Gabriel Orellana publicó y lo expandió de forma bastante significativa, que él dice, mire, cuando nos vamos a la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, que regula la relación internacional entre dos estados o entre un estado y un organismo internacional, aplica la figura del non grato. O sea, la figura del non grato es cuando yo soy estado A, Estuardo es estado B, entonces me manda su representante y yo no quiero a ese representante, yo una de dos. O no le doy el beneplácito, que es básicamente me lo manda Estuardo, le digo, no, mira, este me cae mal, entonces mándame a otro. O ya una vez estando en mi territorio lo declaro non grato y lo saco. Pero ¿qué pasa? Dado que CICIG no es una misión internacional, no le aplica la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales. CICIG es un organismo, un ente, una institución creado como consecuencia o producto de un acuerdo bilateral. Entonces, ahí aplica la otra Convención de Viena, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece claramente que si un tratado tiene una cláusula de resolución de controversias, cualquier conflicto se tiene que dilucidar vía esa cláusula. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, Estado receptor, no estoy de acuerdo con el comisionado que me mandó en ONU, producto de que esto es un acuerdo bilateral que establece un mecanismo de resolución de controversias, si yo no estoy de acuerdo con ese comisionado, yo le digo, vos mira, platiquemos. Mira, escúchame, tengo estas dudas, tengo estas controversias. Y de la negociación se va a encontrar una resolución. Pero aparte hay otro dato más. Y es que por eso les digo, lo atípico, extraño, es que esto es nunca antes visto en derecho internacional. Es prácticamente un contrato que firmamos Estuardo y yo para crear una organización que va a operar en mi territorio, pero en ese contrato, en ese convenio, yo faculté a Estuardo para que él unilateralmente decida quién es la autoridad. En ningún momento me tiene que preguntar a mí. Entonces, ¿qué pasa? La Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas no aplica, pero ni cercanamente, porque hay un mecanismo establecido en el convenio de cómo se nombra comisionado. Y ese Estuardo lo puede hacer unilateralmente, no me tiene que preguntar. Y yo no tengo la facultad de decirle a Estuardo, mira, quítamelo, porque el convenio establece, ¿tenés alguna controversia? Resolverlo vía negociación. Entonces, por eso es que, a ver, honestamente, quien diseñó ese acuerdo blindó, generó, digamos, una asimetría de facultades. El Estado de Guatemala no tiene mayor facultad respecto de del diseño de la comisión. Pensando en casos como los que hoy estamos viviendo. Exacto, porque la razón por la que se constituye una CICIG era para investigar la relación de estructuras criminales, de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad dentro del Estado. Entonces, si yo voy a tener este órgano extraño investigando al Estado, yo necesito blindar que los agentes del Estado no tengan la capacidad de poder ponerle un freno. ¿Cómo hago ese blindaje? Muy sencillo. Le quito al Estado de Guatemala cualquier facultad respecto a la comisión. ¿Y a quién se la doy? A Naciones Unidas.
Y Naciones Unidas es el que designa, el que puede cambiar de comisionado. El Estado receptor, en este caso Guatemala, ¿tiene algún problema con ese acuerdo? Negócielo. Usted unilateralmente no puede pedir nada. Y es cierto que algunos dirán, bueno, pero ¿cómo así? Porque el Guatemala es un Estado soberano. La soberanía nacional. Pero es que eso es lo que suscribió el Estado de Guatemala. Es como, mire, usted está facultado de ir con una tercera persona y suscribir un contrato con las cláusulas que a ustedes dos se les dé la regalada gana. Es como que, bueno, Estuardo y yo vamos a abrir una empresa juntos, una sociedad anónima. Y yo en el contrato, a pesar de que yo tengo el 99% de las acciones y Estuardo el 1%, yo en el contrato en donde hacemos la sociedad anónima, en la escritura, yo faculto a Estuardo para que él decida, que haga lo que se le dé la gana. Yo no puedo hacer nada. Y si yo me comprometo, yo firmo esa escritura, yo solito asumí los compromisos y responsabilidades de ese acuerdo. Entonces hay quienes dicen, pero es que ¿cómo así que el Estado? Es que eso es lo que dice el convenio, eso es lo que Guatemala se comprometió. Pero solo quedó una cuestión y a lo que estás diciendo agrego lo siguiente, y es que el mismo convenio, el mismo acuerdo establece que digamos, siguiendo tu lógica de un acuerdo que llegamos vos y yo, ese lo vamos a renovar cada 2 años. Y cada 2 años yo sí puedo decir, mira, mejor ya no. Terminó. ¿Sí? Y por eso es que la decisión del presidente Jimmy Morales de no prorrogar después del 3 de septiembre del próximo año 2019 la continuidad de la CICIG, date cuenta que eso no ha sido cuestionado, porque eso sí está la Corte fue específica en decir que no daba amparo provisional en ese sentido. Exactamente. Porque eso sí está dentro de las facultades del presidente. Por cualquier razón, digamos que a mí ya no me gusta lo que nosotros dos acordamos, ¿verdad? O me está saliendo muy caro, o no me gusta, simplemente entonces yo quiero zafar. Y todo lo tienen. Por ejemplo, el convenio 169, que este sí es un acuerdo todavía de mayor alcance, imagínate. Cada 10 años yo puedo decir, mire, ya no, mejor ya no, y me salgo de esto. En convenios, por ejemplo, el 169 es una denuncia. En este caso, como este es atípico, es básicamente una expresión. ¿Por qué? Porque originalmente quien pidió la CICIG fue el Estado de Guatemala. Entonces el Estado de Guatemala es también a quien se le dio la facultad de decir, mire, tampoco ya no la quiero, pues. Es como un servicio que contrataste y que simple y sencillamente llegó un punto en que se terminó el contrato. Usted tiene un contrato de 18 meses o 24 meses de su teléfono, y a los 28 o 24 meses usted dice, mire, ya no quiero seguir con este servicio. Esa facultad sí la tenés. Y si lo quiero hacer antes, tengo que pagar. Sí, pues, no, ni eso. Solo se cierra. Porque en uno de esos contratos de adhesión, y qué buen ejemplo que puso Estuardo, en uno de esos contratos de adhesión se ponen penalidades y yo te salís antes. Sí, en este caso ni penalidad hay. En este caso lo que está diciendo es, mire, usted se compromete por 24 meses a que usted va a tener mi servicio y no se puede salir antes. Okay. Lo que puede pasar es que en el mes 24 usted me dice, bueno, gracias por participar, ya no. Pero antes usted no se puede salir. Usted tiene que cumplir todas las cláusulas hasta que se cumpla el contrato. Lo que sí tenemos que salir es un corte comercial. Cuando regresemos seguimos hablando aquí sobre este tema. #SF48 horas. Seguimos aquí en Sin Filtro hablando con el #SF48 horas del plazo que le ha puesto el gobierno de Guatemala a las Naciones Unidas para que se nombre un nuevo comisionado. Miren, yo creo que para cerrar, porque también tenemos que hablar del tema de la resolución de la Corte por el lado de la ley electoral. A ver, el mensaje de la resolución de ayer en el caso de CICIG es artículo 12, dialoguen, platiquen, pónganse de acuerdo. Mi duda es, ¿están las condiciones dadas para que haya ese diálogo? Es que aquí es donde viene algo que ya habíamos platicado. El contrato. Honestamente, el caso de Guatemala ante Naciones Unidas, los juristas de Naciones Unidas se rieron de ese caso. Porque básicamente, ¿cuál fue el caso de Guatemala? No, que mire, que fíjese que hubo un allanamiento en casa presidencial. Ok, ¿y qué tiene de ilegal? O sea, eso lo hizo CICIG. Sí, pues sí, pero tenía orden de juez. Entonces no es culpa de CICIG. Que mire, va a arreglárselo con la jueza.
que mire, que fíjese que el abuso de la prisión preventiva, ajá, ¿qué porcentaje de prisión preventiva hay en Guatemala? Más del 50%. Ah, va. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del sistema de justicia o de este experimento de Naciones Unidas? O sea, para muchos de los, digamos, de los temas que planteó Guatemala ante Naciones Unidas, el asunto legales de Naciones Unidas vio ese caso y decía, mire, a ver, ¿de quién es la culpa de esto? O sea, ¿es realmente la comisión o es de alguien más? Y cuando vinieron las contrapreguntas de Naciones Unidas hacia Guatemala, Guatemala no contestó. Y recordando también otra cosa. Naciones Unidas por definición es un órgano sumamente burocrático, entonces no es como que Guatemala mandó un email el lunes en la mañana y el lunes en la tarde ya estaban contestando. Por eso es bastante irreal las 48 horas que impone Sandra Jovel. Así es, porque miren, cualquier organismo internacional, pero particularmente Naciones Unidas, se toma su tiempo en todo. ¿Por qué? Que al final es una oficina que tiene presencia en 203 países a nivel mundial. La cantidad de misiones, organismos, unidades, entidades y experimentos extraños, como es el caso de CICIG bajo Naciones Unidas o que están dentro de la sombría de Naciones Unidas, es enorme. Entonces también Naciones Unidas no es como que tenga una oficina especial. A ver, Guatemala, mandó email Guatemala, contéstele a Guatemala. No tiene ni siquiera, como usted tiene en Estados Unidos, un oficial designado específicamente para Guatemala. Entonces, por eso, digamos, la burocracia, los tiempos de Naciones Unidas son lentos. Entonces, por eso me imagino que esa es parte de la molestia del Estado de Guatemala. Que el Estado de Guatemala viene y manda un pliego de cuestionamientos, observaciones sobre, mire, yo tengo este lío con CICIG. Naciones Unidas dice, bueno, recibido. Déjeme ver Vietnam, Uganda, Serbia, que sí, Turquía, que Palestina, el lío que hay con Estados Unidos, que salió del Consejo de Derechos Humanos, que a ver qué pasó en Darfur, que no sé qué. Entonces se tardaron 6 meses y en los 6 meses le dice, mire, perdón, no entiendo, o tengo estas dudas, va de regreso. Viene Guatemala, se las devuelva, va, recibido, ahorita las miro. Otra vez Darfur, que Rusia, que China, que Nicaragua, que Venezuela, que no sé qué, y le digo, igual sigo sin entender, y ya pasó un año. Y esa es la molestia del Estado de Guatemala. No es que Naciones Unidas no haya atendido, simplemente la velocidad de Naciones Unidas es a paso de tortuga. Así es. Para cerrar, diálogo. Que aquí entramos a nuestro segundo tema, precisamente el de las elecciones 2019. En realidad no hubo cambios. Seguimos con las elecciones normales como las conocemos, sí, las hemos conocido. Pero, digamos, ahorita se está estableciendo agenda para el próximo año, para los partidos políticos. Porque si bien el presidente Jimmy Morales ha dicho el 3 de septiembre del año 2019 termina la CICIG en Guatemala, él todavía siendo presidente, estoy seguro que ya algunas personas, si tienen visión de algunos partidos políticos, ya están tomando el tema precisamente para lanzarlo como parte de la agenda. Y parte de la agenda va a ser, de llegar al poder, yo voy a pedir que continúe va a ser un tema de campaña en Guatemala. O va a ser el tema de campaña. Ahora, curiosamente, un tema que no era de campaña, que digamos que había salido de tema, hay otros de campaña fuertes, economía, por ejemplo, muy fuerte, ¿verdad? El funcionamiento mismo del Estado, la eficiencia del Estado, deuda, hay otras cosas que trabajo, ¿verdad? Cuestiones reales, digamos, para el individuo. Entonces ahora pasa a ser otra vez el tema, sí, que va a llenar muchísimo de esto y dependiendo aún todavía de la respuesta de Naciones Unidas. Básicamente hoy la CC lo que hizo en términos de la ley electoral y de partidos políticos es que dijo, no, si quieren hacer distritos, esto es un cambio constitucional, ¿verdad? O sea, vayan a la Constitución para hacer el cambio de distritos. Y lo demás es que no hay voto preferente. Digamos, esos son los grandes cambios. Entonces, básicamente regresamos a las cosas como eran, ¿verdad? Y esto aplica para elecciones del próximo año. Esto va a tener cambios digamos, aún en la agenda de los partidos políticos, pero para decirlo más sencillo, las elecciones van a seguir normales como las hemos tenido casi ya desde el 86. Seguimos con las listas. Seguimos las listas, seguimos todo esto, y aquí es donde viene entonces qué fortalecimiento tiene el Tribunal Supremo Electoral. Aquí la revisión entonces también del financiamiento electoral, de cualquier forma que vaya a entrar ese financiamiento electoral. Entonces, vienen ya temas ahora de elecciones 2019
que obviamente agregan un elemento nuevo que va a ser, supongo que todos se van a ir, y casi todos ya los veo diciendo que van a pedir la continuación de la CICIG como tema de campaña, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, aquí es donde yo uno el tema de la CICIG, que terminaría entonces su mandato el 3 de septiembre del próximo año, pero que entre enero y mayo del próximo año tenemos esa campaña de primera vuelta. Y ahí es donde entran todas estas cuestiones como temas de agenda. ¿Va a jalar mucho voto el tema de la CICIG? No sé, no estoy seguro. Creo que lo que más va a jalar voto va a ser el tema de la economía. Eso en realidad, ese tema sí va a ser muy fuerte dentro de pero el tema de CICIG, ¿verdad? Porque muchos van a asociar entonces, como hay impunidad y hay corrupción, entonces hay pobreza y si las carreteras. Y entonces, como hay corrupción, entonces no tenemos carreteras. Y miren el caso de construcción y corrupción, o miren el caso de tal y tal. Entonces, esa es la correlación que obviamente los políticos van a hacer en mensajes muy sencillos para que la mayoría de gente entienda. Que no necesariamente hay una correlación directa, pero ellos sí la van a establecer. Y entonces, por eso necesitamos la CICIG, y la van a poner como un gran tema de campaña para decir que van a pedir la continuidad si llegan al poder. Claro. Philip, la Corte decide eliminarse el voto preferente y varios aspectos más de la propuesta de ley electoral. ¿Cómo lo miras? Yo sostengo la tesis de que esto no tiene ningún efecto, y la expectativa es que no iba a tener ningún efecto, por una muy sencilla razón. Ya estamos en mediados de septiembre. Sí. El Tribunal Supremo Electoral convoca elecciones mediados de enero. Por ejemplo, supongamos, en el caso hipotético, o en el caso, realmente sería en el escenario alternativo, porque ya no hay hipotético, que la Corte de Constitucionalidad hubiese emitido dictamen, digamos, validando o reconociendo la constitucionalidad de las reformas propuestas. Eso tenía que regresar al Congreso de la República para ser aprobado por artículos en redacción final, lo cual probablemente se iba a tomar un mes más. Entonces, tener una reforma electoral aprobada... Siendo muy optimista. Y aquí siendo sumamente optimista, que el Congreso lo recibe finales de septiembre y para mediados de octubre lo aprueba. Para un Tribunal Supremo Electoral, todo el cambio logístico que hubiese implicado rediseñar la cartografía electoral sobre base de distritos. Porque muchos dicen, pero si eso solo era dividir los departamentos y ya. No, eso requería un proceso de rediseño de cartografía. Y no tenemos los datos del censo también. De análisis también, por ejemplo, la propuesta de reforma de los subdistritos llamaba a que la subdistritalización se hiciese sobre criterios geográficos poblacionales. Entonces, eso tampoco no es como, vamos a ver, huevo, y lo parten en 4 y hacen. No, había que irse por comunidades lingüísticas y cosas así. Luego, temas como, por ejemplo, el voto preferente. Implementar el sistema de voto preferente requería pues todo un ejercicio de correr los escenarios, de ver qué cambios se tenían que hacer, por ejemplo, la logística del conteo, toda la preparación de los sistemas para ello, que el tribunal hubiese tenido que 2 meses y medio, 3 meses para adecuarlo. Todos los cambios a lo interno de los partidos políticos, por ejemplo, la democratización de los partidos políticos, también hubiese implicado un cambio de reglas del juego para los partidos que ya están en procesos de asamblea, la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre pensé que había, digamos, una línea temporal, que era junio. Si para junio no se emitía el dictamen, indistintamente de si se aprobara o no se aprobara, ya no iba a dar tiempo de implementar la reforma electoral. O sea, que venga la CCE hoy a decir, miren, yo no creo que el voto preferente, que los subdistritos, que la segunda vuelta de alcalde sea constitucional. Igual, aunque hubiera dicho que sí y el Congreso lo hubiera aprobado, igual no hubiera dado tiempo de implementarlo. Entonces, no tiene un efecto inmediato. Lo que sí creo es que genera, digamos, una discusión interesante porque, digamos, el tema de los subdistritos llegó a ser considerado dentro de mucho de la comunidad académica de temas electorales como una buena alternativa para acercar al ciudadano con el elector. Y siempre, digamos, el diseño de los subdistritos o el diseño legal de los subdistritos lo que buscaba era, digamos, que jugar un poco alrededor de la Constitución y ver si por la vía del subdistrito se podía hacer ese cambio sin necesidad de tocar la Constitución. Y a la Corte dijo, mire, quiere tocar la cartografía electoral, hay que reformar el 157 de la Constitución. Eso de que el distrito lo parte, no. O sea, usted o se casa con lo que hay,
o reforme la Constitución, pero puntos medios no hay. Y eso todavía nos falta bastante camino que recorrer. Philip Estordo, muchísimas gracias por acompañarnos y a usted también por seguirnos en Sin Filtro. Mañana ya le espera nuestro compañero Ben Keishing para seguir analizando toda la coyuntura nacional y las noticias a partir de las 9 de la noche y 10 de la noche con Sin Filtro. Que pase una feliz noche. Vamos con... Bueno, y para finalizar esta noche tenemos que hablar de la producción de almendra que se ha duplicado en la última década y España es el tercer productor mundial de este preciado fruto seco y este año se espera una cosecha récord, un auge que ha favorecido que muchos agricultores de Andalucía se lancen a iniciar nuevas plantaciones de almendros. El gran objetivo, competir algún día con el principal productor que es Estados Unidos. Una sola sacudida y en apenas 3 segundos todas las almendras caen del árbol. Las plantaciones de almendros son cada vez más habituales en Andalucía, algo que ha cambiado el paisaje del sur de España. California concentra el 80% de la producción mundial de almendra. España se encuentra en tercer lugar, por detrás de Australia, pero algunos agricultores están decididos a intentar competir con el gigante estadounidense. Tenemos que recordar que los misioneros españoles fueron los que llevaron la almendra a Estados Unidos. Han desarrollado una serie de variedades que tienen otras características. Son muy productivas, pero no tienen la riqueza en grasas y en azúcares que tiene la almendra española. La producción mundial se ha duplicado en la última década, alcanzando 1.200.000 toneladas. Este crecimiento anima a los agricultores a iniciar nuevas plantaciones utilizando nuevas técnicas de cultivo. Su objetivo es ofrecer grandes cantidades de la misma variedad, evitando la almendra amarga, un problema habitual en el pasado. Ya con estos lotes podemos competir en ellos con los lotes que hacían ellos de Nonpareil, de Carmel, que nosotros hasta ahora, por las muchas variedades antiguas que había, no podíamos hacer. Con un precio que ronda los 5 euros el kilo, es un cultivo mucho más rentable que otros más tradicionales en la zona, como los cereales o el algodón, y los agricultores creen que el mercado seguirá creciendo. Algunos, como Cristóbal, incluso han empezado a procesar la almendra con la meta de hacer en un futuro productos derivados. El agricultor es el que casi nos ha llevado a montar esta industria. Se está haciendo bastantes plantaciones de almendros y en la zona no hay industria de almendras. Hay alguna industria cerca, pero que no es capaz de asumir toda la producción que hay, con lo que lo normal es que vayan proliferando otras industrias. España espera cosechar en esta campaña más de 60.000 toneladas de almendra, un 15% más que el año pasado. Todo un récord, aunque aún lejos de las grandes producciones de Estados Unidos o Australia. De parte de todo el equipo de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro, gracias por habernos acompañado. Esperamos que pase una excelente noche. Recuerde, hay más información y más análisis durante todas nuestras emisiones mañana martes. Que descansen.